Las palabras no solo describen la realidad. También la transforman y la conforman. Democracia, Memoria, hogar, derecho, intuición. número. En este podcast, cada semana conversamos con un especialista diferente sobre una palabra clave para comprender el mundo. Una semana, Una palabra. Independientemente de cuál sea el principal motor de tu vida, el dinero, la fama, la justicia social, la difusión del conocimiento, el esparcimiento de verdades trascendentales, casi en cualquier caso hoy el camino para lograrlo es el mismo: las redes sociales, publish or perish. En este engranaje de publicaciones infinitas, algunas personas son referentes indiscutibles, los influencers. La palabra aparece en el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua junto con una leyenda que recomienda emplear, en su lugar, la más castiza, influyente. Incluso, influente parecería más adecuada a la norma del castellano. Influencer, influyente e influente proceden del latín influere, que significa deslizarse hacia un interior, incluso penetrar el corazón de alguien para determinarlo. Los astrólogos, por ejemplo, decían que las estrellas influían en nuestra vida, es decir, que los fluidos del cielo establecían el destino humano, que la energía de las estrellas fluía hacia nuestro interior. Hoy, las estrellas de las redes son las que determinan gustos y tendencias, despiertan simpatías y odios, refuerzan y socavan prejuicios. ¿Tienes un buen mensaje y no encuentras a tu público? ¿Cuál es el secreto para tener miles o incluso millones de seguidores? ¿Cómo acercar la ciencia y sus debates al gran público? ¿Qué significa comunicarse correctamente? ¿Compuso Strauss el queremos pastel mexicano? ¿Mejor té o café? Para dialogar sobre estos y otros asuntos, hoy nos acompaña Adrián Chávez. Adrián Chávez es traductor, escritor y profesor, entre otros lugares en el ITAM, y divulgador. Es autor de las novelas Señales de Vida y Lázaro, la obra de teatro El donador de almas, y el volumen de ensayos Strauss quería pastel, con el que ganó el Premio Nacional de Ensayo Joven José Luis Martínez. Como traductor, ha vertido al español a autores como José Luis Peixó, Breyer, David Mamet y Mary H.Q. Choi. Asimismo, es divulgador lingüístico y su canal en redes sociales, @nochaveznada, cuenta con más de 700,000 seguidores. Pues bienvenido, Adrián, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, primero, ¿eres un influencer o un influyente? Pues ahorita que escuchaba la introducción, pensaba en esta frase de María Moliner, ¿no? Que decía que ella decía, el diccionario de la academia es el diccionario de autoridad. En mi diccionario no se tiene muy en cuenta la autoridad y yo estoy más del lado de María Moliner, entonces pues que obedezca la autoridad quien le deba algo a la autoridad. A mí me parece que la convención es el anglicismo y a ese me adscribo. Uh-huh. Sobre esto, tú en tus trabajos de influencer manejas mucho la discusión entre la norma y el uso, ¿no? Entonces podríamos decir algo así como somos lo que decimos o más bien somos aquello como decimos. Yo creo que somos más de lo que nos han dicho que somos que decimos. A ver. A ver. Sí, porque, a ver, el problema con la normatividad lingüística, o al menos lo que yo he denunciado muchas veces en mis redes, es que lo que hace la normatividad es confundir la lengua estándar con la lengua, ¿no? Uh-huh. Lo que hace es enseñarnos la lengua, pero en realidad solo nos está enseñando la lengua estándar. Y la lengua en su conjunto es mucho más grande, mucho más entretenida, mucho más estimulante que solo la lengua estándar. Entonces por eso me gusta hacer tanto énfasis en la lengua. A mí me gusta la lengua, me dedico a la lengua, escribo y leo mucho, y lo que me gusta no es nada más la lengua estándar. Creo que sería como si fueras diseñador de moda y diseñaras solo trajes, ¿no? Me parece que sería aburridísimo. Digo, bueno, debe haber mucho divertido en diseñar trajes, pues, pero creo que sería aburrido pensar que solo que solo de eso se trata vestirse, ¿no? Entonces, por eso me gusta, platicando de la palabra, me gustó elegir una que fuera de suyo problemática, ¿no? Que fuera un anglicismo para justo abordar ese tema. Bueno, luego lo retomamos, pero sí, ¿qué sí. es entonces un influencer? Pues yo creo, ¿cómo lo definirías? Yo creo que es una persona que por buena o mala suerte está enfrente de un montón de gente.
creo que no hay mucho más allá, ¿no? Porque cuando lo pienso, si acaso añadiría que se le atribuye una cierta autoridad, ya sea en sus formas de pensar, en sus formas de comprar, en sus formas de consumir, en sus formas de pensar la realidad, ¿no? Creo que a mí cuando me cayó, yo renegaba un poco del término también, ¿no? Un poco más, no tanto por la palabra como tal, sino por la carga social que tiene, porque además, pues obviamente viniendo de una carrera de humanidades, con todos los prejuicios que eso implica y demás, pues también de pronto decía, como yo no quiero ser influencer, yo tengo un trabajo serio, ¿no? ¿No te parecía claro, sí, claro, me parece, o sea, llegué con un montón de prejuicios al concepto y creo que fui dándome cuenta de que, bueno, primero obviamente uno va aprendiendo a desprenderse de esos prejuicios, pero además la primera vez que sentí como el serlo fue cuando alguien me escribió, cuando publiqué un video sobre un libro. Mi contenido ni siquiera va de libros, ¿no? O sea, mi contenido va sobre la lengua. Y una vez publiqué un video en el que hablé de un libro pues de manera tangencial, y de pronto en otros videos la gente me empezaba a contestar cosas como, oye, muchas gracias por la recomendación, ya leí el libro. Y decía como, no me des esa responsabilidad en tu vida, yo no quiero ser la persona que decida, bueno, obviamente no lo decides tú, pues, pero digamos que provoque que tú leas algo, que hagas algo y tal, hasta que después me cayó el 20 y dije, claro, es que de eso se trata, ¿no? Entonces, con eso viene una responsabilidad y con eso viene, digo, suponiendo que te la compres, y también vienen pues un montón de cosas que de pronto no esperas, ¿no? Como que tienen que ver con eso, con la influencia que tus palabras, que tus modos de ser, de consumir, de todo, tienen en una audiencia por lo general pues grande, a veces a propósito, a veces a pesar tuyo. ¿Crees que puede haber influencers sin redes? Creo que sí. De hecho, yo creo que esas ¿Cristo? personas... sí, claro. Es que el hecho de que nos suene disonante, no como pensar en Jesucristo como un influencer, es solamente porque la palabra influencer está supeditada al contexto de las redes. No que el concepto de gente influyente no exista. De hecho, por eso me gusta el anglicismo. O más que por eso me gusta, por eso tiene sentido. Como muchos otros anglicismos, ¿no? Por eso tiene sentido, porque no es una palabra que simplemente se pueda sustituir por una palabra castiza, porque el uso del anglicismo implica ya un contexto, implica un matiz, y creo que al margen de que sí, digamos, haciendo el anacronismo, sí podríamos decir que muchos otros líderes de opinión o yo que sé, de otros tipos a lo largo de la historia eran una manera de ser, digamos, de alguna manera eran influencers. Creo que el término suele estar supeditado al contexto de las redes sociales. Entonces sí creo que puede haber gente influyente sin redes sociales. Creo que los influencers traen en el ADN como semántico la idea de las redes sociales. La pregunta del millón, ¿no? Sería, bueno, ¿cómo lograr ese contacto con los miles o millones de seguidores, ¿no? En internet se clasifica en nano-influencers, aquellos que están entre 1000 y 10.000 seguidores, micro-influencers, 10.000, 100.000, macro-influencers, donde estarías tú, 100.000, 1 millón de seguidores, mega-influencer, nosotros estaríamos en el nano por ahora, poco a poco. ¿Cómo se consigue ese camino? Además de desprendiéndote de tus propios prejuicios. Sí, pues en mi caso, sin querer, o sea... Sin querer, muy bien. Sí, digo, sería mentira decir que uno empieza a generar contenido para uno mismo o esa clase de cosas que luego dicen los escritores, ¿no? Yo creo que no es mi caso, o sea, creo que sí había cosas que quería decir. En mi caso todo empezó yo tenía ya un canal de TikTok que abrí por la pandemia, porque como todos estábamos en puntos raros emocionalmente y todos hicimos cosas raras, y yo entre esas cosas raras abrí una cuenta de TikTok. Lo cual ahora no es nada raro. Sí, claro, ahora exactamente, sí. Después se normalizó un poco más para consumir contenido, y entonces un día dije voy a hacer la prueba, y al final, al final, que en realidad es el inicio de todo esto, se juntaron una serie de coyunturas. Digamos, hubo un evento que tuvo que ver con el lenguaje incluyente, que ocurrió, en las noticias hablo de ello, y yo estaba empezando a hacer un contenido que no tenía tanto que ver con la lengua, sino tenía que ver más con algo que yo estaba haciendo en ese momento. En ese momento yo tenía una beca del FONCA y estaba escribiendo un ensayo que tenía que ver con la masculinidad y entre otras cosas. Y empecé a probar como mi presencia ante la cámara, un poco como manera de ejercicio, con temas que tenían que ver más bien con eso, ¿no? Con la
el género, la masculinidad, nuevas etcétera. masculinidades. Sí que ese es un término que a su vez también es problemático, pero sí, ¿no? O sea, tiene que ver con eso definitivamente, con la masculinidad. Y entonces se juntaron de pronto estas dos coyunturas. Pasó este evento sobre el lenguaje incluyente específicamente con una persona que se refiere a sí misma utilizando el lenguaje neutro y que fue víctima de violencia primero en su salón de clases y luego entre el gran público. Y yo hice un video en el que se juntaron de manera pues circunstancial las dos cosas de las que sé, pues, ¿no? Que era por un lado este tema que estaba investigando para mi libro, que tenía que ver con la masculinidad y con el género en general, y por otro lado la lengua, ¿no? Que pues a final de cuentas es pues lo que estudié, y ese video estalló, ¿no? Esa fue la primera vez que hablé, digamos, como desde la postura de alguien, de un profesional de la lengua sobre el fenómeno del lenguaje incluyente, y pues TikTok hizo su magia, y ese video llegó a muchísima gente, y pues de pronto ya, enos aquí. Una preguntita. ¿Tú eres influencer por los TikToks, no por las otras cosas que haces? Sí, no, de hecho es muy extraño vivirlo así, porque yo llevo escribiendo cosas desde hace mucho tiempo. O sea, yo tengo un par de libros publicados que sin embargo se publicaron en editoriales estatales, por ejemplo, que han tenido tirajes pequeños, que les ha ido muy bien en su esfera, pero Han sido premiados. Pero, sí, de hecho, y me hace muy feliz. Pero obviamente ha sido un camino, desde el punto de vista de la escritura, por ejemplo, ha sido un camino cuesta arriba, que sin contacto, sin nada, y pues es complicado. Y ahora me pasa que todas las cosas que digo en las redes son cosas que llevo diciendo toda la vida, y que de pronto ahora la gente me reconoce por eso. Ahora empiezo, por ejemplo, voy a publicar algunos libros, empiezo a tener otros espacios para decir estas cosas, para hablar incluso de otras cosas como la literatura, como pues sí, otras cosas que llevo haciendo muchos años. Y sin embargo, pues un poco cuando me presento con la tarjeta de presentación de lo que me han dado las redes. Entonces, pues la respuesta supongo es sí. ¿Y qué te gusta hacer más? ¿Qué te gusta más? ¿Qué te llena más? Creo que la escritura para mí es lo primero. Pero... Qué contradictorio, ¿no? La soledad absoluta y... Claro, sí, claro, por eso pero, le pregunto. Pero entre más pasa el tiempo, más he aprendido que la escritura se parece mucho a lo que hago en redes. De hecho, la divulgación se parece mucho al ensayo literario. Es insospechado, lo platicamos Javier y yo el otro día, pero la escritura, sobre todo el ensayo creativo, tiene una médula muy similar, al menos al tipo de divulgación que hago yo. Entonces, de alguna manera las disfruto igual. Me hablabas del diagrama de Venn. Sí, ¿no? sí, de cómo bueno, está esta teoría de Lopat que dice que el ensayo literario tiene que tener, bueno, no tiene que tener, pues, pero suele tener como estos tres elementos que conviven, ¿no? Como la anécdota en torno a la cual gira el ensayo, lo que dice a nivel subjetivo del autor o la autora, y lo que dice del universo, ¿no? Y entonces el ensayo juega con esos tres elementos, y la divulgación en redes hace un poco lo mismo, ¿no? Como que parte de la subjetividad, pero al mismo tiempo está divulgando ciencia o está divulgando conocimiento que algo nos dice del mundo, y al mismo tiempo pues juega con las anécdotas o con los referentes, en mi caso por ejemplo con los referentes pop, con cosas que la gente reconoce. Entonces pues un poco lo abordo igual un ensayo literario que como a veces abordo la divulgación. Sí, claro. Yo, es decir, me puse a buscar. Y entonces dije, bueno, ¿y en matemáticas qué? ¿Quiénes son los meros, sí? Entonces empecé por los TikToks. Malísimos, ¿sí? Es decir, uno te pone, ay, miren, se equivocan mucho los alumnos en esto, les voy a explicar. Digo, nulo. Y nada. Y entonces dije, bueno, pues voy a ver un poquito más a fondo qué son los influencers en matemáticas, puesto que la palabra es influencer, a pesar de que me centré primero en los TikToks. Sí. Y encontré varios. Te voy a leer algunos aquí, porque me parece que es interesante, ¿sí? Sergio Barrio. Él se llama Profesor 10 de Mate. Tiene 63 millones de reproducciones. Julio Ríos, conocido como Julio Profe, tiene 380 millones de reproducciones. Doy mi vida por él. David Calles, se llama Único Oz, tiene 180 millones de reproducciones. Ninguno de ellos, para mí, hace divulgación. Todos hablan un poquito de las matemáticas desde el punto de vista simplemente mecánico. Entonces, pues me quedé un poco con una gran desazón de saber que en mi área no hay nada de eso. Busqué más a fondo y entonces
encontré que hay 2 españoles, uno que es Eduardo Sáenz de Cabezón, que es divulgador, y que él sí hace cosas de matemáticas, es bastante bueno, y la que me encanta es Clara Grima, no sé si han oído hablar de ella, es divulgadora, tiene un blog, tiene 1000 cosas, es una persona súper agradable, ingeniosa, y además, y eso sí lo sé, es una matemática de primera línea, es decir, sí hace cosas de investigación y las comunica de una manera maravillosa, pero en 2 minutos creo que es imposible hacerlo. Y tiene su calle en Sevilla, nos dijiste. Tiene ¿no? su calle, tiene una plaza en Sevilla que le han puesto su nombre. Tiene programas de televisión, escribe cosas para niños, pero es decir, ella no encontré cuántos millones de reproducciones tiene. No las tiene. ¿Qué está pasando? ¿Por qué? Es decir, enséñame a hacer un TikTok de matemáticas para que me convierta en esto. Igual que yo quiero ser como tú, pero en matemáticas. ¿Sí me explico? A ver, buena pregunta. Luego, es decir, ¿qué tengo que hacer para poder hacer TikToks de matemáticas? Que es muy difícil. En matemáticas lo difícil es explicar las cosas. Siempre me dicen que primero recordar que tienes 30 segundos. Siempre me dicen que me tardo mucho, pero es que en matemáticas, si no explicas las cosas, ya no hiciste matemáticas, es una cosa mecánica. Bueno, es que justo ahí está el reto. Justo ahí está el reto. Creo que me encontré un poco como en la experiencia, porque en la lingüística pasa algo similar. Porque por un lado, la gente que se dedica a la ciencia lingüística es un lugar muy oscuro, es un lugar lleno de niebla y es imposible entender. Incluso para la gente que estudiamos eso, a veces meterse a un texto, a un artículo académico sobre lingüística, es leer otros 5 que te expliquen solo la terminología que utilizan en ese paper. No sé, es muy complicado. Y por otro lado, tenemos contenido sobre lengua en las redes, que me imagino, no conozco a estos creadores de los que hablas, pero me imagino que pasa algo similar a lo que yo veo también en las redes sociales con creadores que hablan de lengua, pero que en realidad lo que están haciendo es enseñar lengua normativa, por ejemplo, ¿no? Que están solamente como enseñando como que cumple su función, ¿no? Hay mucha gente que está en la escuela y que está buscando esa clase de contenido y está muy bien, pues, pero claro, no hay divulgación lingüística en el sentido en el que probablemente te refieres a esta falta de divulgación matemática. Y yo creo que, si bien no tengo una respuesta clara, porque creo que es una pregunta amplísima, creo que donde yo he encontrado el gancho es en la identificación emocional. Creo que hay un elemento, bueno, eso por un lado, y por otro lado también, pues resignarse a que uno va a perder cosas. O sea, que no se puede decirlo todo. El tipo de divulgación que yo hago está constreñido al hecho de que la gente me va a preguntar las mismas cosas 800 veces y que a veces algo que la gente duda, yo ya lo contesté otras 200 en otros videos, porque el formato me obliga a eso. Y es un poco, por un lado es como resignarme a repetir las cosas 1000 veces, y por otro lado es, creo, y esto me parece responde un poco mejor la pregunta, entender qué es lo que la gente está tratando de... ¿Por qué la gente está en esa plataforma? Yo alguna vez platicando con gente de TikTok me dejaban muy claro algo que yo ya intuía, y es que es una plataforma de entretenimiento. Y a veces quienes nos dedicamos a la docencia, al conocimiento, tendemos a creer que deberíamos priorizar el conocimiento en lugar de meterlo como un polizón, ¿no? O sea, que por eso muchas veces no funciona la divulgación de muchas ciencias o de muchas áreas del saber, porque lo que hacen es como lanzar el conocimiento así en bruto, ¿no? Como presuponiendo que la gente debería interesarse. Toda la razón, eso no puede ser, digo, es decir, para divulgar las cosas no es nada más saber las cosas. Exacto. Y por eso es la gran diferencia entre buenos divulgadores y malos divulgadores. Sí, claro. Y hay ciertas normas que tiene uno que seguir para que las cosas funcionen bien, sin lugar a dudas, ¿no? Y me imagino que, viendo tus TikToks, veo más o menos el esquema de cómo podrías hacer las cosas. Vamos a hacer varios experimentos. Uno es que Carlos nos leerá una TikTok, pero antes de eso, queríamos hacer una pregunta a Margarita y otra yo. Gracias. Es que me quedé pensando cuando decías, Carlos, que algunos divulgadores de matemáticas no te gustan porque eso no es divulgación. Me quedé preguntándome por qué, por ejemplo, explicar cómo despejar una ecuación no es divulgación. O
leo entre líneas, no sé si que tú dices que, por ejemplo, que explicar cuándo se usa acento o tilde, tampoco, eso no es lengua. Entonces me quedé preguntando, ¿cuál es la diferencia entre esa parte, pues no sé cómo llamarle, mecánica o formulaica de las matemáticas y de la lengua, y la verdadera divulgación? Yo te contesto inmediatamente en matemáticas. Las matemáticas son ideas. Si no comunicas ideas, no estás comunicando matemáticas. Pero no es una idea decirle, hay que cuestión dividir en es mecánico. pedazos. Eso es mecánico. Eso es mecánico. Ahí no tienes que pensar nada. Pero Y el en hecho de que matemáticas haya hay que pensar. tantos, el hecho de que haya tantos como influencers o gente que habla de matemáticas y solo sé la parte mecánica, creo que ya está muy vinculado a nuestro sistema educativo, que es plenamente mecánico en primaria, secundaria. Y no es prepa, divulgativo. Ajá. Y no estás comunicando las ideas. Y entonces no estás enseñando matemáticas. En ese sentido, la pregunta que yo te quería hacer, y creo que embona con lo que estamos platicando, es cuál es la gran idea o el gran mensaje que la lingüística tiene para el gran público y que, digamos, serviría para condensar todos tus TikToks. Sí, claro. Sí. ¿Cuál es su función social? Bueno, en principio, o sea, la pregunta de Margarita en realidad me hizo repensar como la respuesta. Yo creo que no necesariamente lo que hacen quienes divulgan como norma, lengua normativa, yo no necesariamente sería tan categórico. O sea, yo supongo que de alguna manera están divulgando en el sentido de que están transmitiendo un conocimiento especializado a un público no especializado, ¿no? La gente no tiene la obligación de saber por qué se ponen tildes, en el sentido en el que sí es una responsabilidad de alguien que estudió lengua, pues. Bueno, en teoría sí pasaste la primaria. Claro, sí, ¿no? claro. Y hablamos otra vez de las deficiencias del sistema y tal, pero de nuevo, no es su obligación porque no está, o sea, sí no es su obligación porque no todo el tiempo está, una persona no todo el tiempo está supeditada a un contexto normativo. O sea, si tú estás mandando un WhatsApp, pues no tienes la obligación de nada, ¿no? Aunque hayas cursado lo que hayas cursado. Pero sí creo que, sí me hace repensar el hecho de que hacen divulgación, sí creo que lo hacen, más bien creo que hacen una divulgación que está, y esto creo contesta la pregunta también de Javier, que está en franca oposición a los postulados básicos de la ciencia lingüística. Y ahí es donde en realidad yo la tengo muy fácil, que no sé si en la matemática sea lo mismo, pero en mi caso es muy fácil porque lo que la lingüística, digamos, lo que la lingüística divulgativa o lo que los divulgadores de lingüística hacemos es todo el tiempo estarnos peleando con la lingüística normativa, bueno, con el normativismo, porque tiene consecuencias sociales importantes y porque en el fondo lo que estamos haciendo es pues llevar al gran público las certezas que para nosotros son obvias, ¿no? Como el hecho de no existe una habla correcta y otra incorrecta, a gente que lleva toda la vida escuchando que sí hay una habla correcta y una habla incorrecta, cuando no hay ningún sustento científico para ello, ¿no? Entonces, en ese sentido digo que la tengo muy fácil, y además eso creo condensa buena parte de mi contenido, porque el contraste es muy obvio, ¿no? Lo que yo hago no es contraponer mi contenido a lo que hacen quienes divulgan lengua normativa, sino contextualizarla, ¿no? Yo lo que siempre he pedido es, yo no quiero que mañana erradiquemos a los divulgadores de lengua normativa. Lo único que les pido es que sean claros y que digan como, esto que te estoy diciendo aplica para ciertos contextos, ¿no? Pero yo también puedo hablar de tildes, por ejemplo, pero a mí me gusta hablar de tildes en el sentido de a qué obedecen, por qué, que lo hago en mis clases, ¿no? Como, ¿cuál es ese principio de musicalidad del español por el cual a alguien se le ocurrió como el sentido de las tildes y demás? Y no nada más decir como, va la tilde aquí, porque si es aguda, lleva tilde, y si termina en N ese vocal, etcétera, etcétera, que a mí me parece muy poco estimulante. O sea, las razones por las cuales me gusta lo que hago no Pero es que por te las interrumpa, reglas. coincido contigo. Lo mecánico es muy poco estimulante. Hay que entender las cosas y ahí estamos exactamente en la misma sintonía. Sí, yo creo que va más por ahí. Entonces, en gran medida, tu misión consiste en ir contra la autoridad. Como Sí, claro. decía Que además ¿no? lo disfruto un montón. Sí, me imagino. Adrián, y en tus videos no solo estás divulgando sobre lingüística y la lengua en general, sino que también tienes tu otra gran actividad que creemos te acompaña en todos tus videos, Sí. que es el té, ¿no? Sí. Sí, Margarita decía que si eras teólogo, ¿no? Por el té. Entonces, bueno, queríamos preguntarte sobre eso, sobre el uso del té como estrategia comunicativa, cómo lo has integrado a tus videos, cómo se ha convertido en una herramienta más. Y luego verificar si sabes hacer té. Sí, claro. Muy bien, claro que sí. Eso no requiere Perfecto. verificar. Sí, pues en realidad un poco como todo en el canal al principio fue un accidente, porque pues yo hacía los videos pues en ese entonces, me acuerdo, estaba durante la pandemia estuve
algún tiempo en casa de mis papás y pues grababa los videos ahí. Y por lo general estaba bebiendo té porque ya había pasado por todo este camino como de enamorarme del té y demás. Y no sé si por como un tic, no sé si por qué, pero por lo general tenía el vaso en la mano, la taza, o estaba ahí cerca. Y mientras hablaba, ¿no? Quizá también un poco por imitación de otros contenidos que había visto. Y también para ir Y rápido. tenía... Sí, claro, Para sí. acabar en los 30 segundos. Yo creo que era una así cosa con- más de nervios, ¿no? Ok. Como de, sí. Con la cafeína. Y tenía ahí como el té y empezaba, de pronto tomaba, ¿no? Y entonces como se me ocurrió una vez, en el momento en el que tomaba, poner como el caption, ¿no? Como el subtítulo que dice sorbito. Ujú. Y entonces Sorbito, aquí lo pone. empecé a hacer de manera como esporádica. Lo hacía a veces no. Y de pronto la gente me empezaron a reclamar cuando no había sorbito. Entonces empecé a incorporarlo de manera natural. Y después, obviamente, además fui aprendiendo sobre el tema, me certifiqué y demás. Y después, el parteaguas fue cuando tomé un poco, además contestando a lo que decías hace rato de cómo se vuelve uno Ujú. influencer, pues en realidad sí hay cosas que aprender, ¿no? Ajá. Y hice por ahí una colaboración con una marca y parte de la colaboración implicaba tomar un curso de como branding personal y aprender un poco de creación de contenido. Y una de las cosas que aprendí fue que, bueno, dos cosas. Uno que tenía que ver obviamente con el personaje que aparece en la cámara. Ujú. Y otra, ¿no? Que tiene sus ventajas, ¿no? Por ejemplo, el personaje está muy diseñado. Yo soy un poco más relajado en la vida real, el personaje es un poquito más rígido a veces. Y está muy pensado, por un lado, como el foso de los cocodrilos, digo yo, ¿no? Cuando cae el hate, le cae al personaje, no a mí. Ok. Eso por un lado, y por otro lado, además hay un elemento cognitivo, o sea, la gente sí pone más atención cuando la persona que te está hablando está haciendo algo. No sé cuál sea, o sea, no sé cómo funciona, Las que se no me queda maquillan. claro. Wow. Sí, claro, por eso hay tanto contenido de personas que están, lo de la cocina, por ejemplo, ¿no? Como estar preparando algo. Hay iba a decir un amigo, pues es un amigo de redes, no nos conocemos pues, pero nos seguimos mutuamente. Javier, que es de Argentina, que él, por ejemplo, hace divulgación, por ejemplo, sobre historia, países, geografía, como relaciones internacionales, historia moderna sobre todo, historia contemporánea. Y siempre empieza sus videos diciendo países que nos caen mal. Hoy vamos a ver Estados Unidos. Y entonces, mientras nos hacemos un pollo rostizado, y entonces mientras está preparando el pollo, te cuenta o sea, cuáles son, digamos, las críticas principales al gobierno y al sistema, pues, estadounidense. Y eso es real, o sea, es real que funciona. Entonces decidí fusionarlo. Y dije, a partir de ahora voy a preparar el té mientras estoy haciendo el video. Y pues ya. Pues a ver si lo logramos nosotros. Marina Sí, claro. ha traído aquí Muy bien, una claro que tacita sí. del té, hemos calentado Ya té. ves, No sí, sé cómo sí. vamos a poder hacer esto de tirar en la primera. No Ya importa, se tiene ahorita que lo... invitar a Ahorita Vamos a lo... probar. Sí. Me habían dicho para traerme mi mascota de té, que son... Ahí está. Esos sí son influencers. Yo nada más estoy ahí diciendo cosas, las mascotitas, son Ajá. las verdaderas famosas. Ok, entonces, ¿qué necesitas? Pues con la tetera y el agua y el té. Con eso es Además- suficiente. ¿Y dónde vas a tirar el agua? No la tiramos, no pasa nada, la dejamos. ¿Y es bueno el té? Sí, es de la competencia porque yo trabajo con otra marca. Uy, a ver, enséñala, enséñala. No, pero son mis amigos también. son No, mis no nos amigos. pagan, ¿eh? No nos pagan por esto. Sí. No, es muy Pero buena marca. muy Dentro buena de marca, esa sí, sí. marca, Ujú. ¿es buen té? Porque Sí, las no, es buen marcas té. tienen buenos y malos. Sí, no, es muy decir, buen es té. de... Oye, me costó su dinerito, De ¿eh? top O sea, of no the sé line. si... Este lo tienen acá afuera en... Sí, por eso fui ahí corriendo Ah, porque no tenía té. Sí, no, es muy bueno, es muy bueno. Ok. bueno. No le vamos a Sí, tener sí. agua caliente. Sí. Pero lo podemos preparar con la... Ay, es que me da miedo sacarlo, no lo voy a romper o algo y... ¿Cuánto pero- tiempo tiene que ser un TikTok para que sea apetecible? Pues creo que depende, porque al inicio, cuando en la prehistoria de la creación de contenido, es decir, hace 3 años, en TikTok al menos, la certeza era que tenía que ser, que entre más breve era mejor. Y durante mucho tiempo muchos y muchas tratamos de hacer contenido lo más breve posible porque, claro, estás compitiendo en la atención con muchas otras personas. Pero resulta que no, resulta que la gente, o sea, lo que yo he descubierto en mis métricas y también lo que parece estar descubriendo TikTok, tanto que hoy en día a mí me llegan así mensajes de TikTok de
tus videos de más de minuto y medio están teniendo más Wow. vistas, haz más videos más largos. Ya abrieron la posibilidad de hacer videos de 10 minutos, por ejemplo. Marina, tú que siempre me dices que me alargo. Entonces parece que la gente sí se está comprometiendo más con el contenido, o sea, con el contenido de calidad que con el formato de brevedad. O sea, sí parece que la gente se queda a ver videos de... Y yo lo veo también como espectador. Hay veces que si un video me interesa, sobre todo si estoy lavando trastes o algo. No, pero es que acabas de decir la palabra clave. Si un video me interesa. Sí. Yo he visto muchos chicos que ven y otro, y otro, y otro. Si un video me interesa. Sí, y es que ahí Entonces, está... al principio es donde tienes que engancharlo. Exactamente. Y ahí sí aguanta la gente, ¿no? Ahí está el truco, ¿no? Porque, por ejemplo, y ahí es donde está como todo esto que yo decía de lo que tiene que ver con el ensayo literario, ¿no? Por ejemplo, yo puedo llegar y decir, voy a poner como ejemplo algo que haya hecho en un video anterior. Yo puedo llegar y decir, hoy vamos a hablar de el español que se utilizaba en la lengua del Cid, ¿no? En el libro del mío Cid. Y entonces, obviamente, una persona de 16 años va a escuchar esa frase y le va a pasar hacia arriba porque está viendo otras cosas. En cambio, si yo les digo, hoy vamos a ver qué tiene que ver la lengua de los Minions con el mío Cid, es mucho más probable que alguien se quede a ver ese video, porque en el fondo no le interesa ni el mío Cid ni los Minions, pero ¿Qué le interesa? el elemento, no, lo que pasa es que La pica la anécdota. curiosidad, Ajá. ¿no? Y como en TikTok, pues no estás buscando nada en particular, solo entras más bien a que te pesquen, ¿no? A que te enganchen con algo, pues es ese gancho, ya sea de curiosidad, un gancho emocional, un gancho de, no sé, a mí por ejemplo me sirve mucho, también un poco por la comunidad que he construido y que es gente muy bonita, pero a mí por ejemplo cuando hago comerciales para marcas, cosas de ese tipo, me sirve mucho ser honesto, ¿no? Como decir, este es un comercial así que quédense por favor, y la gente se queda. De hecho, sobre eso te queríamos preguntar también, sobre cómo cuidas a tu público, ¿no? Pues Porque dices que desde el inicio un poco saliste a defenderlos, casi sin querer, y supongo que has generado una relación cuidadosa con ellos. Pues yo lo que trato de hacer, que digamos es un compromiso que va más allá del contenido, pero que es obviamente parte de la médula de lo que yo hago en redes, es, o sea, no salirme de la verdad, ¿no? Yo siempre soy como muy, muy transparente con mis sesgos ideológicos, todo, pero siempre la información que doy, digo, me puedo equivocar, pues, pero al menos en la información que doy, trato de apelar a la evidencia, a lo que de hecho implica el pensamiento científico. Y yo creo que esa es una forma de cuidar a la gente. O sea, creo que es una forma de cuidarme a mí ¿A ti? y de cuidar a mi comunidad, porque la gente no entra a mi canal a ver con quién me estoy peleando. Fue así en algún momento, supongo. Pero no entra a ver ese espectáculo. O sea, puede ser entretenido el contenido, pero la gente sabe que va a encontrar como eso, divulgación al final, ¿no? Entonces yo creo que va por ahí, pero también es cierto que que así como tengo una comunidad muy bonita, también tengo una comunidad grande de gente que no te está creo. de acuerdo. No te creo. Sí. Una pregunta sobre Bueno. el té. Mm. No vi que pesaras el té. No, Los ya que medio hacen lo café, tengo los a... que Tiene hacen ojo café crítico, lo tiene pesan ojo y crítico. es impresionante, ¿eh? No, ya lo tengo más o menos calculado. Bueno, a ver si nos sabe a algo, ¿eh? Pues no sé si en estos instantes de reposo podríamos aprovechar para ver qué dijeron los estudiantes del ITAM Claro que sí. sobre tus preguntas. Hola, estamos en Plaza Roja para la sección de Andanzas Rojas y vamos a hacerle preguntas a distintos de mis compañeros. La pregunta es cuál es un influencer o tipos de influencer que te cautiven mucho, que te entretengan. Influencers que tienen que ver como, bueno, que estudiaron o que se dedican a de lo que están hablando. Por ejemplo, hay y que no dependen 100% de lo que ganan en los medios. Por ejemplo, hay una chica que se llama Evelyn algo, que se dedica a dar como consejos de belleza, de qué tipo de productos sí usar, pero se enfoca más en los ingredientes y sobre los tipos de pieles. Y por ejemplo, ella es ingeniera en algo de la piel y sube contenido como una vez al mes, una vez cada 2 meses, o sea, como que no te spamea. Entonces eso me interesa, eso me gusta. Y por ejemplo, también actores que me hayan cautivado en algún tipo de película o serie, igual los sigo.
y sobre todo para ver como que sus siguientes proyectos y así, pero nada más. Como cuál es un influencer o un tipo de influencers que les cautive mucho, que les entretenga bastante. La primera que se me viene a la cabeza se llama Mandoka y es una influencer de cocina que en realidad me choca la cocina y no o sea, de verdad nunca planeo hacer sus recetas, pero todo lo cuenta como con una historia o le mete como un tipo de poesía y cuenta una historia alrededor de la comida que va cocinando. Entonces habla sobre, personifica los platillos y me parece bellísimo desde cómo habla, cómo redacta y me entretiene mucho. Y creo que en general los influencers que me gustan, ella es la única que se me ocurre por nombre, pero afuera de eso es como mucho fotografía o como videografía, cinematografía y también mucho etimología. Hay un cuate que explica como diferentes, de dónde vienen ciertas palabras. Hace poco publicó de un estudio de cómo en muchos lugares del mundo el sonido kiki lo relacionan con picos y el buba con como cosas circulares. Ese tipo de cosas curiosas, datos curiosos me entretienen mucho, entonces diría que eso. O sea, hay un canal en YouTube que sigo desde hace como muchos años y o sea, son creadores de contenido de muchos tipos de contenido, ¿no? El canal se llama Good Mythical Morning y bueno, en general tiene muchos tipos de contenido, pero el que más me gusta es tipo van al súper y compran todas las variedades que hay de, no sé, de helados de una marca, ¿no? Ponle Holanda. Y entonces hacen un taste test de cada uno de esos, de los tipos de helado. Y entonces al final como que los rankean para saber cuál es el ultimate helado de Holanda, ¿no? Es como el tipo que más me gusta, pero también tienen, por ejemplo, una serie que se llama Will It, que es de, no sé, Will It Taco, ¿no? Y entonces prueban muchas cosas como rellenos de taco para ver qué sí funcionaría como taco y qué no funcionaría como taco. Entonces pues no sé, o sea, ese tipo de cosas las veo cuando estoy haciendo tarea o cuando tengo que como que mantener mi mente en dos cosas, más o menos. Y pues sí, es como ese tipo de contenido. ¿A partir de cuándo aparece la figura de influencer? Es una buena pregunta. Yo creo que en Estados Unidos apareció mucho antes y yo creo que es desde... Nació en YouTube, yo creo. Porque, o sea, lo que hacemos en TikTok porque YouTube lo que pasa es que les paga, ¿no? Entonces sí. Ahí es donde yo creo que es donde sale, porque a partir de cierto momento te empieza a pagar y mientras más tengas, más te paga, ¿no? Sí. Entonces de ahí es de donde viene la idea. Yo creo que sí, yo creo que definitivamente en este siglo, o sea, sí creo que es algo del siglo XXI. Y yo creo en México. No puedo hablar de un influencer como Arquímedes. No en el sentido de las redes sociales. No, antes de las redes sociales. Ajá, pero sí creo que los primeros que se me ocurren en México fueron todos esta camada de influencers que hacían contenido como de entretenimiento, como Yuya, como Luisito Comunica, que hacen contenido de viajes, cosas de ese tipo, que ahora ya son como la antigüedad de la creación de contenido, pero ellos son muy jóvenes, entonces yo creo que o sea, empezó en la segunda mitad de la primera década del siglo, yo creo. ¿En los 2000? Sí, en México al menos. A lo mejor en Estados Unidos antes. Regresando, misma pregunta, tipos de influencers o algún influencer que te cautive. Pues a mí me gusta mucho. Y que no seas tú. Y que no sea yo. Te haya incluido. Sería un poco Un soberbio. influencer que te haya incluido. Como influencer. Sí, me gusta mucho el contenido que, sí creo que el contenido que hago está basado de alguna manera en otros tipos de contenido que me gusta. Lo que quiere decir que mucho del contenido que consumo tiene que ver con gente que está divulgando algún área del saber, con cierta pericia, ¿no? O sea, que está contando cosas de, no sé, por decir, derecho, de biología, por ejemplo, química, que son además áreas que a mí no me interesan en lo más mínimo, no lo hacían como alumno, error, al menos. Grave error, ¿eh? La ciencia le tiene que interesar a todos. Bueno, o sea, fíjate, tan me interesan que me quedo viendo esos videos. Más bien, el sistema educativo me hackeó para que no me interesaran. Pero a lo que me refiero son áreas improbables, pues, como para lo que yo hago y las cosas que tengo más al alcance. Pero hay mucha gente que además ahora son gente que son mis amigos, ¿no? Por ejemplo, está Carla Escoffier, que hace contenido sobre derecho y vivienda, que su contenido me parece muy bonito. Hace poco explicó, por ejemplo, el anarquismo con chicas pesadas, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa clase de cosas que me parecen muy divertidas, muy interesantes y que creo que están dando justo en el punto de lo que hacemos los divulgadores, al menos los de mi generación. Ella, por ejemplo,
gente como Gustavo Bravo, que está como Antropobooks, que hace contenido de antropología. Ellos son como de mi generación, pero por ejemplo hay un creador que habla sobre religión en Estados Unidos, que se llama Dan McClellan, él es mucho más serio, es mucho más propio, y su discurso es bastante, él ante la cámara hablando, pero él es teólogo, es doctor en teología, y lo que hace es abordar de la otra teología, ¿no? De la otra teología, sí. De la de teos, ¿no? Y lo que hace es hacer divulgación sobre el conocimiento respecto a la religión, pero sobre todo, y esto creo que eso lo compartimos él y yo, desde las preguntas que le hacen o desde el hate que le cae, desde personas fundamentalistas, ¿no? Por ejemplo... y sobre todo fundamentalistas, no en el sentido de que él esté en contra, ¿no? Como del dogma o de las creencias de las personas, sino más bien de cómo esas creencias limitan los derechos de otras personas y así. Entonces, por ejemplo, de pronto hace videos sobre cómo es que no sé, alguien dice algo en algún video de cómo el matrimonio solo debe ser entre tal y tal persona, ¿no? Y entonces, al margen del debate de si debe o no, lo que él hace es plantarle frente y decirle, a ver, no sabemos si sí o si no, pero desde la Biblia no puedes usar ese argumento porque no tiene sentido desde la interpretación como académicamente, desde el consenso académico, pues, en la Biblia. Entonces, como que tiene un compromiso que me parece da cuenta de que entiende la pertinencia social de su conocimiento y hace divulgación desde ese espacio. Entonces es alguien a quien admiro mucho. Creo que él sería un buen ejemplo. Margarita hace también mucha divulgación de la psicología. Pero estoy aprendiendo muchísimo de ustedes. Porque me hacen darme cuenta, veo un paralelismo en lo que han dicho. A mí nunca me ha gustado dar recetas. Pero creo que cuando se habla cuando hablo de conceptos o hallazgos sobre el bienestar o la felicidad, por lo que me dicen algunas personas, a la gente le gusta 5 pasos fáciles para ser más feliz. Y encuentro ahí un dilema. Pero bueno, lo que quería comentar es sobre que ya hay mucha... Primero, cuando vi que el término de hoy era influencers, pensé, ¿habrá investigación sobre el mundo de los influencers? Pensé no de haber mucha. Y qué sorpresa ver que hay cientos de artículos de los últimos 5 años sobre... por ejemplo, me interesó mucho que existe un término que se llama relaciones parasociales. Es decir, que son conexiones emocionales y sociales que no son recíprocas con personajes de las redes. Y empieza a haber investigación sobre su impacto, ¿no? Y no es sorprendente que tiene ventajas y desventajas. Se ha visto que, por ejemplo, entre las chicas adolescentes, que son de las consumidoras más grandes de blogging, los efectos positivos tienen que ver con la salud, que mucho del contenido desestigmatiza cuestiones de salud física, de imagen corporal. Y por otro lado, se ha visto que el riesgo está que aparentemente el pasar mucho tiempo siguiendo influencers aumenta el FOMO o Fear of Missing Out, otro anglicismo que es difícil, ¿no? Esa sensación que te da ansiedad de estarte perdiendo de algo que otras personas sí están haciendo o viendo. Entonces, bueno, sería difícil resumirlo todo, pero se me hace que realmente, aunque sea un cliché, es un nuevo mundo con una nueva gama de experiencias que tienen un impacto muy real en las personas. Y curiosamente algo que dijiste me gustó mucho, Adrián, porque también se ha empezado a estudiar el bienestar de los propios influencers. Y se ha visto que muchos reportan una tensión entre su deseo de ser auténticos, fieles a sus valores, a su personalidad y las presiones del mercado, ¿no? Y que aquellos que están más alineados con lo que consideran auténtico o ser, tienden a tener mejor bienestar. Bueno, ya lo último que quería decir es que me da la impresión por la revisión de pasadita que hice de la literatura, que la mayoría de los bloggers o influencers de los que hablan tienen que ver con el mundo del fitness y la salud y el desarrollo personal. No veo mucho sobre el tipo de difusores de la ciencia de los que hemos estado hablando, que tengo la impresión que es otra experiencia, que es diferente, ¿no? y que puede ser, yo pienso, no sé, sería muy interesante verlo, que de verdad puede contribuir al conocimiento, al desarrollo intelectual y social de las personas, no sé. Añadiendo a lo que decía Margarita, y no quiero que nos vayamos sin mencionar tu libro Strauss quería pastel, que fue premiado y la verdad lo he estado leyendo y es muy gozoso, ¿no? En él
das la etimología de cover, ¿no? Impactante, ¿no? Esta idea de que están las discográficas blancas claro, y las sí, negras sí. en Estados Unidos y pues bueno, lo que sucede es que cuando hay un éxito de las discográficas negras, entonces las discográficas de blancos, ¿esto en qué época? A mediados del siglo XX. Entonces, un poco antes. la nueva versión, la blanca, cubre, tapa a la anterior, ¿no? Hablas de eso. Bueno, es un libro fascinante que se lo recomiendo a todos tus seguidores que tengan más de 30 segundos o 1 minuto y medio para oírte. Y en él, por ejemplo, dices cosas como que lo único original es el modo de copiar. Te regodeas mucho en la cuestión de las versiones, ¿no? Y justo Margarita tiene un libro que se llama Tu mejor tú, que espero que podamos del que podamos hablar pronto, y creo que tiene que ver con lo que habría ahora Margarita, ¿no? Bueno, ¿cómo llevas la fama y cuál es tu mejor tú? ¿Cuál es tu mejor versión? Pues bueno, quizás es la que no conocemos, ¿no? Sí, supongo la privada. que la va, o sea, uno lo va descubriendo, creo. O sea, no estoy seguro de la respuesta, pero respecto a la primera parte de la pregunta, sí es complicado. O sea, sí, creo que uno tiende a minimizar el impacto que puede tener en una persona, porque precisamente como, al menos en mi caso, pues era como, bueno, yo estoy diciendo cosas en el internet, llevo muchos años peleándome con gente en Twitter, ¿no? Como que, ¿qué podría ser peor? No pasa nada. Y creo que descubrí a la mala, ¿no? Que había que tener como una cierta gestión emocional de lo que me provocaba a mí también. Sobre todo cuando empecé a tener videos que superaban los millones de vistas. Wow. Que la primera vez que me pasó me descubrí obviamente todas las cosas que trae los comentarios negativos y demás. Uno se descubre inseguridades que no sabía que tenía. Obviamente todo el mundo está escrutando cada centímetro de lo que aparece a cuadro de ti. De lo que aparece atrás, ¿no? O sea, de gente hablando de los libros que están atrás, ¿no? Cosas así. Y creo que algo muy chistoso que yo traté después, ¿no? Era como, me di cuenta de que lo que me resultaba abrumador ni siquiera era lo negativo, era la simultaneidad de todo. O sea, como lo positivo, lo negativo, todo. O sea, gente a favor y en contra de cosas que... había un video que hice sobre, obviamente, un uso no normativo que se viralizó y que produjo, como hablaba de AIGA o alguna cosa así. Y... justo ese día venía llegando de trabajar. Yo en ese entonces trabajaba todavía en una escuela en la que tenía que ir así bien vestido y tal. Y llegué, traía una camisa azul y traía una bufanda azul marino. Y pues llegué, grabé el video y tal. Había gente discutiendo que por qué me vestía yo así. Entonces, digamos, como lo abrumador de todo ello, sí es algo que uno subestima cuando no te ha pasado, ¿no? Un poco yo antes decía como, bueno, para empezar, ¿qué me van a decir a mí, no? Como hombre blanco, heterosexual, con todo el checklist del privilegio que... No, obviamente, o sea, conozco gente, tengo amigos, amigas que hacen contenido que están sometidas, digo sometidas porque la mayoría de ellas son mujeres, a un nivel de estrés y de hate mucho mayor que lo que yo vivo. Pero aún así no es de subestimar. O sea, sí creo que es una cosa que yo personalmente tuve que tratar y que ahora ya aprendí a gestionar en el sentido de... Un poco con esta de aprender a distinguir, el foso, ¿no? Que exactamente, sí. Y por otro lado, pues también obviamente con la introspección y el trabajo personal, como, o sea, incluso en terapia y demás, de cómo lidia uno también con saber un poco, para volver a la segunda parte de la pregunta, con quién eres, ¿no? Porque a mí lo que me costó fue esta parte, lo que decía hace rato, de cómo, pues yo me pensaba a mí mismo como alguien que se dedica a la literatura, que escribe libros, que da clases, no sé. Y de pronto la lengua era algo que tenía, esto no lo digo seguido, pues, pero no la lengua, sino la lingüística, era algo que tenía más o menos abandonado en realidad. O sea, yo empecé a hacer contenido de eso por este evento coyuntural del lenguaje incluyente. Y después me di cuenta que a la gente le interesaba ese tema, que a la fecha me parece improbable, ¿no? Me parece muy raro, pues, que la gente se interese en esas cosas. Y empecé a hablar de ello, me puse a estudiar otra vez, empecé como a redescubrir también mi cariño como por la lingüística, pero fue accidental, y como empezar a entenderme otra vez, como a redefinirme, ¿no? Con toda esta cosa como de una persona que es visible en redes, como cuando todavía me presentan a veces como lingüista, y para mí es como, yo no soy lingüista, no me dedico a la academia, no hago investigación lingüística. Todo eso me cuesta todavía, entonces sí es como una gestión constante de quién eres y de cómo lidias sobre todo con el feedback, ¿no? Sobre todo cuando es mucho. Bueno, pregunta creo que para los dos, si
¿Han leído o saben más sobre esto que se está diciendo, que las generaciones nuevas que estamos como muy metidas en redes y esto que hemos estado discutiendo de tienes que atrapar en 30 segundos y lo vas pasando de volada y que se está reduciendo como el lapso de atención que se tiene, o este tipo de cosas como que no solo hablas, sino que estás teniendo una actividad para concentrar a la gente, o lo del maquillaje, ¿tiene algún impacto en la vida cotidiana? En el lo próximo académico? episodio uno va a estar tomando té, el otro maquillando. Yo creo que sí, o sea, creo que es una conjunción de cosas. Yo no diría ni de chiste, ¿no? Como no haría ninguna afirmación como las nuevas generaciones ya no ponen atención. O sea, no creo que sea una cuestión de carácter, creo que es una conjunción de cosas para empezar. A ver, yo lo he vivido en mí, o sea, yo tengo un problema de atención grave, ¿no? O sea, de que antes podía leer más tiempo y hoy en día me cuesta mucho trabajo. Podía ver una película completa y hoy en día necesito ponerle pausa a ver mi teléfono. O sea, como cosas También que yo sé depende que de la no son... película, ¿no? Sí, bueno, también depende. Pero sé que me cuesta más de lo que antes, ¿no? Entonces, no creo que sea una cosa nada más generacional. Creo que tiene que ver... Creo que la pandemia nos hackeó el cerebro a todos, para empezar. Creo que sí hay un elemento... Las redes sí creo que han influido en la forma en la que las generaciones más jóvenes acceden al conocimiento y lo digieren. Pero no creo que eso... Al menos no tengo los datos, pues. Yo no creo que eso impida como el desarrollo de las personas más jóvenes, sino más bien tenemos la responsabilidad, quienes nos dedicamos a hacer contenido, de ajustarnos a las nuevas formas de aprender y a los nuevos soportes. No creo que, al margen de que haya algo de todo eso que con evidencia pueda decirse como, pues sí, en realidad sí estamos perdiendo esto y habría que recuperarlo, ¿no? Pero yo no lo veo como un problema, pues, ¿no? Pues antes de que tengamos que ir al baño, porque claro, es diferente tomarte durante 30 segundos que durante una hora y que se nos acabe el tiempo. ¿Alguna última pregunta que le quieran hacer a Adrián? Yo tenía muchas, te quería preguntar sobre traducir o verter, sobre lo que cuentas y da título a tu ensayo premiado, pues que el cumpleaños feliz, bueno, una versión del cumpleaños feliz que sería... Queremos pastel, pastel, pastel. Queremos pastel, pastel, pastel. Pues que tal versión sería una versión del Danubio Azul de Strauss. O sea, tenía muchas preguntas, pero está bien, creo que se queden ahí también en el pleroma, esperando a que tus seguidores te lean. No sé si tenemos alguna breve... Yo voy a ser terca y voy a sacar esta. ¿Cuál? Porque me puse a babosear por el internet y hay una cosa que se llama el Taylor Swift effect. ¿Ubica quién es Taylor Swift? Claro. Ok, excelente. Y entonces de que fue a un partido de Super Bowl y se dispararon las... Todavía no he ido a un partido de Super Bowl. Digo, un partido de fútbol americano. Está saliendo con un futbolista, Ajá, ¿no? Dicen, y salió un meme, que el quarterback del equipo contra el que va a jugar el equipo de su marido, le va a quitar ese impacto. Veremos. Pero el punto es que nada más puso pie en el partido y se dispararon las visualizaciones, principalmente en mujeres, y el jersey de él se vendió 400 veces más. Y luego como Elon Musk tuitea 2 cositas sobre alguna criptomoneda y hace que suba su valor o que baje, como influencers muy pesados y eso. ¿Ha habido algún intento, preocupación o algo así por parte de gobiernos de tratar de regular ese tipo de influencia de los grandes influencers? Yo creo que no. No me consta si lo hay, pero creo que no. De hecho, lo estamos viendo ahora, ¿no? Con el crecimiento en estos días, por ejemplo, que hubo un escándalo en Twitter, con el crecimiento de estos coaches, que es básicamente bueno, yo le llamo automedicación psicológica, pues, pero que es pues como pseudociencia en realidad, ¿no? Con todos estos coaches como de masculinidad y todo esto que están adquiriendo tenores francamente sectarios y que están poniendo gente joven en riesgo, y no parece que haya ningún esfuerzo ni el menor interés, pues, como de un poco porque están, creo, en la etapa todavía de están jugando, es inofensivo, pero más allá de eso creo que no parece haber como ningún interés, y mucho menos desde el punto de vista empresarial, y eso creo que las marcas están felices. Sí. No hay regulación alguna. Sí, no que yo sepa, al menos. Pues Adrián, muchísimas gracias por acompañarnos. No, al contrario, muchas gracias. Me la pasé muy bien. Fantástico. Muchas gracias, Adrián. ¿Quién le debe más a quién? ¿Los héroes a los poetas o los poetas
a los héroes. Si nadie cantara las grandes gestas, estas se quemarían en la hoguera del olvido. Pero si no hubiera grandes gestas, ¿sobre qué cantaríamos? Algo parecido podríamos preguntarnos respecto a la relación entre la ciencia y su divulgación. ¿Qué sentido tiene el saber si no alcanza a la gran mayoría? Por ello, como nuestro invitado especial, Adrián Chávez, o Chávez Nada, seguiremos también nosotros divulgando el trabajo de otros. Importa, es cierto, cuántas personas te siguen, pero sobre todo importa quiénes te siguen. En cierta ocasión, Parménides declamaba un discurso en el Ágora ateniense, cuando de repente se percató de que prácticamente todo el mundo se había marchado, excepto Platón. Ándale. El filósofo de Elea, Parménides, no se detuvo y reflexionó. El solitario Platón es suficiente auditorio para mí. Nosotros no somos Parménides, pero quizás, quién sabe, entre nuestros oyentes hay algún Platón. Una semana, una palabra. Este programa ha sido posible gracias al Departamento Académico de Lenguas y al CARLE, Al Centro ITAM de Estudios del Bienestar, al Departamento Académico de Matemáticas, a la Oficina de Comunicación ITAM, adscrita a la Dirección de Desarrollo y Comunicación Institucional. y por supuesto a nuestros amigos invisibles, Bruno, Luis y Camila.